Viña Bus, la empresa TMB, que le proporciona el mejor y más desarrollado sistema de transporte colectivo. Con experiencia de más de 60 años, nuestra misión es contribuir con profesionalismo para que su viaje sea expedito, cómodo y seguro. Mediante 650 buses de alta tecnología, garantizamos puntualidad y amplias frecuencias para cubrir Valparaíso, Viña del Mar y barrios viñamarinos hasta Placilla. Viña Bus, el servicio de locomoción colectiva regional, experto, competente y capacitado. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Un abrazo para Rodolfo, Claudio, Carlos Gustavo, para Jorge, para Patricio. El tema que acabamos de escuchar es un bolero de esos de
de puerto, ¿ah? Muy de Valparaíso, de esos que se cantaron y se bailaron en los malones, en las guatas del puerto. ¿Y por qué pusimos ese tema? Porque es un recuerdo para poder volver a cantar, para poder volver a bailar. Porque esta pesadilla tiene que pasar, tenemos que ganarla entre todos y todos juntos. Es un esfuerzo de todos. ¿Cuánto tiempo va a costar para que pase? No mucho. Va a costar 3, 4, 5 o 6 meses más. No es mucho tiempo. ¿Ah? Porque si somos unidos, porque si somos solidarios, lo podemos hacer. Lo que sí es cierto y es duro es que va a tener un costo alto. Y a la vuelta de estos 6, 8 meses vamos a hacer miles menos. Y eso sí está claro, y eso tenemos que asumirlo. No sé cuántos miles menos vamos a hacer, pero una cosa es seguro, en la medida que nos relajemos, en la medida que no seamos solidarios entre nosotros, en la medida que no nos quedemos en casa, en la medida que no andemos con mascarilla en los lugares públicos, ¿no? En la medida que no guardemos la distancia, vamos a hacer menos. Por eso, a todos los panelistas, a ustedes quiero dejarles este mensaje y también que ustedes, como siempre, al comienzo de este programa, den su opinión. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto de compartir nuevamente la mesa de juego limpio. Tienes toda la razón. Se nos escapa de las manos la inconsciencia, lo que hay que tener como rigurosidad para el cumplimiento de las normas. Lo reiteramos. Cuídese usted, cuida al de al lado, cuida al de este otro lado, a su familia y en general a todos. Por eso, la mascarilla, que es parte de esta escala, al igual que el distanciamiento social, es válido para que usted tenga el resguardo del caso, porque la verdad que el tema está bastante complicado. ¿Cómo le va, Eduardo? Ya ni siquiera voy a decir buenas noches porque no son buenas. Con los números que estamos teniendo en nuestra región de Valparaíso, los primeros días fueron bastante alentadores, con gente que no salía a las calles, pero con el correr de las semanas y con los días donde se tenía que salir obligadamente a trabajar, esto otra vez se disparó. De hecho, la pasada semana el Ministerio de Salud dio cuarentena total para otras localidades como San Antonio, por ejemplo, que ya estaba, además de los Andes, San Felipe. Así que está difícil, por eso la recomendación, ojalá que llegue de alguna manera para quienes que pueden hacerlo. Quédense en casa, no salgan, ocupen mascarilla cuando tengan que hacerlo necesariamente, los que tienen que hacerlo para trabajar. Está complicado el tema, no sé cuándo va a salir, espero que pronto, no sé si va a ser en 1, 2, 3, 4, 5 meses, pero entre todos, como bien decía usted, Eduardo, tenemos que hacer los esfuerzos necesarios para terminar con este flagelo. ¿Qué tal, amigos y amigas de Juego Limpio, con tertulios? Eduardo, por supuesto que continuamos con esta campaña para terminar con esta pandemia y que los desubicados de siempre adopten la conducta respectiva. Todo esto trae como consecuencias que la partida, por ejemplo, de la mujer deportista más importante de la historia de Chile se haya tenido que hacer en un funeral con menos de 20 personas, y que es algo realmente increíble que alguien tan importante como Marlene Arens haya tenido que partir de esta manera, sabiendo que hay miles y miles de admiradores y de todos los que en algún momento nos comunicamos con ella. Realmente apreciamos su gentileza y su gran forma de ser. Así que un saludo de condolencias para la familia de Marlene Arens. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas noches. Igual, como todos los lunes, saludo a los participantes del programa. Una semana más donde se nos complica la cosa bastante aquí, por lo menos en la quinta región. Hasta esta semana estaban en cuarentena Valparaíso y Viña del Mar, y ahora se ha agregado San Felipe de los Andes, además de Rancagua y parte del sur. Yo creo que es complicada la cosa porque cada vez hay más contagiados, cada vez hay más fallecidos, y uno cuando ve noticias, incluso las noticias decían que en Santiago solamente el 20% de la ciudadanía estaba respetando la cuarentena. Los demás
andaban prácticamente normal, incluso gente sin mascarilla, y veía en noticias de igual que en un edificio en Recoleta, en Santiago, un señor salió sin mascarilla, un vecino le dijo que se la pusiera, y al final terminaron tentándose a golpes. Yo creo que la gente no entiende nada de esta situación, y mientras esto siga así, cada vez vemos más lejos el inicio del fútbol. Recuerde, usted que está en su casa, no salga, y cuando salga algo importante, póngase su mascarilla. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Un saludo grande para ti, para todos los panelistas y por supuesto para todos nuestros televidentes de Juego Limpio, Quinta Edición. Estamos viviendo una nueva semana de lo que será además un largo invierno. Una buena noticia es que está lloviendo un poco más que el año pasado, lo que viene a paliar en parte lo que es otra gran tragedia como la sequía que estamos viviendo en nuestro país, la más terrible de los últimos años. Pero a seguir adelante, usando la mascarilla, no saliendo de casa, son los momentos, los números son los más complicados. El país está muy complicado con esta pandemia, por tanto lo que podemos hacer es el autocuidado, de no desplazarnos, de disminuir la movilidad al máximo. Así es que llamado a cuidarnos todos, por favor, en el comienzo del programa el mensaje. Bueno, vamos al fútbol. Rodolfo, Jorge, Pablo Milad es uno de los candidatos, junto a Lorenzo Antillo. Presentaron quienes los van a acompañar si es que son elegidos. En el caso de Milad, sería acompañado por Jorge Yungue de Ranger, Arturo Guzmán de Iquique, Jorge Aguilar de Colo Colo, Raúl Jofré de Antofagasta, Alberto Núñez de Cobreloa y Freddy Palma de Curicó. Mientras que Antillo lo haría con Eduardo Olivares de San Felipe, Francisco Corbella de la Unión Española, Jaime Pizarro, que no tiene club, pero todos sabemos cuál es el club que tiene, Leonardo Zúñiga de Melipilla, Carlos Ferri de San Marco y Sebastián Nasur, hijo de Miguel, de Santiago Morning. Ambos candidatos no son blancas palomas, como podríamos decir. A Milad lo tildan del primo por la amistad que tiene con Sergio Jadue. Y dicen algunos que Sergio Jadue sigue estando ahí en la sombra. Mientras que Antillo, ligado a los empresarios del fútbol, y con un Jaime Pizarro que va a todas. Jaime figura en todas listas, ¿no? hasta en la lista del centro de padres del colegio donde tienen los niños también figura. Así que algunos lo tildan de corcho porque flota en todas partes. ¿Qué opinión tienen ustedes? Bueno, referente a las elecciones de la NFP que ya se van acercando cada vez más semana a semana, estas son el 31 de julio, ya oficialmente están inscritas las dos listas, tuvieron hasta el jueves a 23:59 para inscribirse, lo hicieron, ya hay algunas sorpresas a lo mejor, como por ejemplo, que bueno, Jaime Pizarro, usted lo plantea, siempre está, pero no pesa muy poco, es muy light. Cuando el puesto que ha ocupado, él flota, y ustedes saben cómo se le dice a la gente que flotan como Jaime Pizarro, hombre corcho. Ahora, cuestionan a Milad de que es medio pariente de Jadue, que puede ser lo mismo. Bueno, cuando hay elecciones pasa esto. Desacreditar al candidato opositor está dentro de las normas sucias del juego, y eso está ocurriendo. Y en cuanto a Antillo, que también tiene algo importante, un señor Aguilar, no me acuerdo en este momento, que estaba en la directiva de Sebastián Moreno, él se retiró, renunció, dejó cojeando a la mesa y por eso quedó sin quórum y va en la lista de Antillo. Por lo tanto, las dos listas ya no dan mucha transparencia, no nos dan la confianza a lo mejor que nosotros estábamos esperando, la transparencia, al revés, cada vez son más las dudas y ojalá que quien gane pueda mejorar estos aspectos y dar la transparencia que el fútbol chileno necesita. Bueno, tú lo has señalado, Eduardo, se han inscrito las candidaturas para la ANFP. La verdad que no hay mucha novedad en los nombres, yo creo que un poquito más de lo mismo. Nuevos nombres, pero los poderosos se siguen moviendo en torno a nombres que van llevando al sillón de Quilín. En este caso, Milad, claramente respaldado por los clubes grandes del fútbol chileno. Antillo con una mezcla entre equipos de primera, con también presidentes de la primera B.
Pero insisto, más de lo mismo, no hay mucha novedad en estas caras que tienen que ver con el poder del fútbol de los últimos años. Convengamos esto. Lo importante sería que también que renováramos las formas de conducir el fútbol chileno. Veremos cómo se sale de esta crisis, porque no entrando dinero, no entrando fondos del canal del fútbol, una crisis que parece acentuarse y que podría tener el borde de la quiebra a varios equipos. Por tanto, ojalá que claramente se designe luego, se gane en esta elección del 30 de julio, digamos que tengamos un presidente y pueda salir rápido de esta crisis económica que está viviendo ya la NFP. Pero insisto, con caras que son poca novedad desde el punto de vista del poder del fútbol chileno. Muy bien, Patricio, Carlos Gustavo, Claudio. Ambos candidatos tienen eslogan. El de Milad es ANFP presente y futuro. Y por Antilo, por el futuro del fútbol. Esta frase, estos eslogan, ¿a ustedes les refleja algún concepto del programa que tienen ellos para la NFP? Fíjense que, no sé, desde mi postura, la verdad que ninguna de las dos alternativas me son para convencerme. No hay respaldo por cuanto a los intereses que hay detrás de cada uno de ellos, tanto Milad como Antilles, no me logran convencer. Si yo fuera para estar allí en la mesa y postular, o mejor dicho, votar, estaría inconcluso, o hasta de pronto votaría nulo. Tener la conveniencia de los clubes por el respaldo de los representantes es una. Los antecedentes que tenemos con el caso de Milad y Jadwe, vaya que todavía nos hace ruido. No encuentro gente idónea en este fútbol para poder sacarlo adelante ante esta situación que es realmente crítica y que obviamente nos involucra. Vean ustedes nada más, el campeonato está atrasado y muy retrasado y podría incluso prolongarse hasta emular lo que hizo el torneo mexicano, que terminó la competencia producto de las circunstancias de la pandemia. En materia directiva no me convencen, reitero, el tiempo lo dirá. Las dos postulaciones que hay a la cúpula máxima de la NFP. Honestamente, a mí me dan lo mismo los eslogans de campaña. Es cierto que lo tiene Pablo Milad, lo tiene también Lorenzo Antilo, pero eso no va a ser una buena gestión. El eslogan que tengan como lista no va a determinar la gestión que hagan. Y eso es lo que me importa, eso es lo que urge en la NFP. Que quien sea electo, probablemente sea Pablo Milad, que haga una mejor gestión que la de Sebastián Moreno, que lo dejen trabajar, porque eso también es un factor de por qué Moreno deja la NFP. Hubo muchos que no lo dejaron trabajar por los intereses particulares de ellos y hacia sus clubes, y ojalá que, independiente de las frases que puedan tener un mejor proceso como directorio de la NFP, que se mejore lo que es los campeonatos de fútbol joven, que los renueven, que los hagan mucho más competitivos, que el nivel de las primeras divisiones, primera B, primera división, segunda profesional, que se tome en cuenta la tercera categoría del fútbol, que la selección adulta no haga lo que quiera. Estos grupos de jugadores que se tomaron, entre comillas, el poder y la potestad para poder decidir y no hacer o no hacer, como fue ese viaje a Lima, que se entienda que hay un directorio, que hay una persona fuerte, que tome decisiones, que se imponga, y eso es lo que me interesa. Las frases se las lleva el viento, como dicen, son solamente palabras. Se aprecia complicado el fútbol chileno después de los candidatos que se han presentado. No es porque queramos ser pájaros de mal agüero, pero sí, en definitiva, lo que se está comentando a través de la prensa es absolutamente cierto. Entonces todo esto está siguiendo los pasos de Jadwe. Entonces, ¿de qué me están hablando del futuro? ¿De qué me están hablando de realmente provocar un cambio como corresponde en el fútbol chileno, si están volviendo las ideas de que el nuevo directorio sea remunerado, algo que el Ministerio de Justicia, en el momento en que esto fue el trabajo de Sergio Jadwe, lo rechazó por ilegal, y ahora nuevamente el que los dirigentes sean remunerados. Entonces, si estamos volviendo con lo mismo que anteriormente ya había fracasado, entonces el fantasma de Jadwe no sale de la NFP, y mientras no salga, el futuro del fútbol chileno indudablemente
que será demasiado. Rodolfo, Jorge, Colo-Colo se mantuvo bastante firme en su posición en la negociación con los jugadores. Y estos, asesorados por Gamadiel García y liderados por el capitán Paredes y Miguel Pinto, perdieron prácticamente la negociación. Paredes piensa pedir disculpas a Mike Nichols, que lo trató muy mal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a fin de año termina contrato y a lo mejor le van a pasar la cuenta y se va a ir de Colo-Colo sin la soñada y jugosa despedida, ¿no? Bueno, Eduardo, con respecto a Colo-Colo, fíjate que bueno, fue un fracaso de ambas partes finalmente, ¿no? No pudieron llegar a acuerdo de la rebaja salarial con la posterior devolución después de la pandemia, lo que deja en un margen complejo la relación de los jugadores con el blanco y negro. Son 13 los jugadores que terminan su contrato a fin de año, 13 jugadores, por tanto será difícil que yo creo que les renueven contrato. Por otra parte, Paredes fue bajando el tono posteriormente dentro de la negociación. Mike Nichols también ha cedido, han bajado el tono, han sido, yo diría, más precisos en términos de abuenar la situación dentro de Colo-Colo, y Paredes yo creo que también se va a fin de año, lógicamente. No creo que se vaya a ir con una despedida, claramente, por todo lo que ocurrió y cómo lideró unas negociaciones en un momento tan tenso, tan difícil del contexto social y sanitario y político del país, donde no dieron su brazo a torcer los jugadores y finalmente perdieron una negociación. Por tanto, es complejo el panorama. Veremos cómo se recompone. El fútbol volverá en algún minuto, será julio, será agosto, septiembre, pero tendrán que volver a entrenar a estos jugadores de Colo-Colo. Bueno, el caso de Colo-Colo todavía parece un culebrón, como dicen los españoles. Todavía da que hablar, todavía no está solucionado el problema, todavía están abiertas las heridas y los jugadores perdieron la demanda que habían hecho. Por lo tanto, la primera instancia es que Paredes va a pedir las disculpas respectivas a Harold Mike Nichols. Seguramente, como termina contrato, a lo mejor lo más probable es que no le renueven su contrato y no va a tener la despedida jugosa que estaba esperando. Ahora, en referente al otro problema que había con Gamadiel García, que lo atacaron en el sentido de que qué haya hecho con el $1.000.000 que le haya dado Tanner, él justifica, dice que lo gastó en estudios y en ayudar a exjugadores que estaban bajo la línea de la pobreza, ¿ya? Increíble, porque está incluso está el mismo Gamadiel, está Luis Marín, que es secretario, tengo entendido, del CIFUP, y hay varios más. Waldo Ponce, que tuvieron contrato, jugó en Inglaterra, jugaba en el extranjero. Bueno, y en este momento está bajo la línea de la pobreza. Lamentable que en el fútbol, en la dirigencia y en el CIFUP ocurren estas cosas, que es muy turbio y muy poco transparente. Una lástima, porque nuestro fútbol sigue cada vez de capa caída. Patricio, Claudio, Carlos Gustavo, siguiendo con Paredes, fíjense que cuando se fue Orión, el arquero, también apareció ahí Paredes liderando y haciendo declaraciones. Eso fue como un pequeño golpe de estado, ¿se acuerdan? Y luego tuvo que pedir disculpas. Lo llamó Salas y tuvo que agachar la cabeza. Parece que es mejor goleador que una persona que sostiene bien sus argumentos, ¿no? En esta materia hay que ser tremendamente cuidadosos. Quienes nos codeamos un poco con el trajín de las relaciones laborales, el que asume un poco el aspecto representativo del que es el ícono de la defensa de los conceptos por derechos, tiene que guardar con mucho recato lo que pueda hacer. Paredes me parece que ha sido una bandera de lucha que hasta el momento, con lo de Orión, con lo de ahora, y que si tiene que echar pie atrás es como darse una vuelta de carnero. Me parece que hay que dejar de cantar la situación que acontece con Colo-Colo. En un principio, incluso yo manifesté de que si estaban circunscritos a la regulación de la ley laboral, francamente la postura de la gente de Colo-Colo estaba fuera de foco. Y perdónenme, una última acotación. Si ellos pensaran en lo que es el hincha de Colo-Colo, que vienen de un estrato mediano bajo, hay ciertas excepciones, vaya que también tendrían que tener esa consideración para
ser consecuentes con el momento que se está viviendo. Partamos de la base que Esteban Paredes se creyó más de lo que es en Colo-Colo. Él creyó que era mucho más que el capitán del primer equipo. Se puso a opinar, se puso a tomar decisiones por sus compañeros, incluso tuvo demasiada cercanía con los directores de turno, principalmente con Aníbal Mosa. No tanto con Gabriel Ruiz Tagle, por ejemplo, pero es un jugador que se creyó más de lo que, insisto, es en Colo-Colo, un funcionario del club que tiene la jineta de capitán, sí, pero hay cosas que él no tiene cabida, como las decisiones institucionales. Y ese fue el gran problema que generó este quiebre absoluto que tiene Blanco y Negro con el plantel adulto del equipo popular. Ahora, de hecho, incluso está analizando pedir disculpas por todos los dichos que dijo en contra del gerente, como es Harold McNichol. Seguramente no va a tener su partido de despedida que tanto lo estaba anhelando. Así que me parece positiva la reacción final que tuvo el directorio de Blanco y Negro, de entender que ellos son los jefes, que ellos son los que toman las decisiones. Se las propusieron al plantel, no las quisieron aceptar y bueno, hay un conducto regular que en definitiva marcó este desenlace con aceptar definitivamente los jugadores la propuesta del directorio y con un Esteban Paredes muy venido a menos en cuanto a la situación persona, no así como futbolista, pero Paredes persona quedó muy mal parado. Es entendible lo que le está pasando a Esteban Paredes porque justo esto lo sorprende en el momento final de su carrera. Entonces yo creo que a ningún profesional tan exitoso como este goleador quiere llegar al final de sus días como futbolista activo, teniendo líos con los dirigentes, teniendo problemas de distinta especie. Entonces, claro, uno trata de entender a Paredes con su experiencia, pero en definitiva pareciera ser que lo que viene y lo que ya le están augurando pareciera ser que es mucho más interesante. Está San Antonio Unido, que es el club del cual es propietario, está Santiago Morning, club donde se inició. Entonces son instituciones que indudablemente en sus proyectos de una manera bombástica quieren a Paredes, obvio, y eso es sin duda que algo que puede rondar por la cabeza de Paredes y que a él le puede dar más tranquilidad de la actualidad que está viviendo, sabiendo todos los problemas que ha tenido a nivel dirigencial. Jorge Rodolfo, bueno, no empieza el torneo y todavía y ya hay polémicas fuertes, ¿ah? ¿Quiénes fueron los que recibieron parte del $1.000.000? Son 54. Algunos también justificados, otros, comillas, están bajo la línea de la pobreza, como David Pizarro, como Waldo Ponce, como Jorge Acuña, como Mirosevic, como Cristian Álvarez, como Eduardo Lobos, como Gustavo Canales. Y también recibieron Gamadiel García, que es el presidente, y Luis Marín, presidente y secretario. ¿Qué les parece? ¿Están bajo la línea de la pobreza esos también? A ver, Eduardo, este tema merece, yo creo que el máximo de transparencia de cara a la opinión pública. Por un tema, las instituciones en Chile en general hoy día están puestas en tela de juicio de cara a la opinión pública, sobre todo en el tema de manejo de dinero. Convengamos eso. Ahora, este dinero para este fondo de retiro de jugadores debe tener la más clara transparencia de a quiénes se entrega, cómo se ha entregado y por qué se ha entregado. Y eso a mí me parece que es importante tenerlo claro. Sobre todo cuando hablamos de jugadores de fútbol que han tenido contratos millonarios, que han tenido grandes etapas futbolísticas, que me parece innecesario tal vez que hayan recibido un fondo de este tipo, a cambio de otros jugadores que hoy día lo pasan muy mal, que tuvieron sueldos en su vida deportiva bastante menores, que no jugaron en el extranjero o en equipos grandes y que hoy día están efectivamente retirados y con problemas económicos. Por tanto, la pregunta es, ¿quién decide a quién se le entrega y no se le entrega? ¿Cómo se hace uso de esos recursos? ¿Ah? Porque si los nombres que tú has entregado, me parece que ahí hay nombres que claramente no tienen por qué necesitar
o haber accedido a un fondo de retiro de estas características, que me parece en su contenido muy importante, muy bueno que exista. Pero, ¿cómo se accede y quién decide los nombres? Porque están los nombres también de los propios dirigentes del CIFU. No me parece, creo que hay que tener una máxima transparencia con respecto a eso. En cuanto al CIFUP, recordemos que palabras sacan palabras. En el lío entre Temuco y Marcelo, o sea, Temuco y el CIFUP, también hubo fuego cruzado, y entre ellas fue Marcelo Sala, que dijo que el CIFUP, ¿por qué no transparentaba el $1.000.000 que había recibido también por el caso Turner? Y se dice, le replica a Gamaliel García como presidente, que se ocupó en educación, y yo también conversé con un exjugador, o sea, con un jugador profesional actual, que dice que invirtió en que algunos jugadores terminaran sus estudios, pero eso no va para $1.000.000. Y el resto también se sabe, parece que es un tema de investigación, es una parte condicional, en el sentido que hay jugadores que están bajo la línea de la pobreza. Y hay nombres que estuvieron jugando en el extranjero, como Canales, que estuvo en Brasil, en la U, en Unión, donde tuvo buenos contratos. Estaba David Pizarro, que jugó cuántos años en Italia. Por lo tanto, estas plata todavía no están justificadas plenamente. Sí me parece que a lo mejor ayudar con los estudios, que terminen los estudios de forma libre los jugadores que no lo han hecho, correcto, me parece muy bien, porque es una labor bastante social. Pero en cuanto a bajo la línea de pobreza, dan como para dudar un poco. Por eso que es importante que se haga una investigación para poder transparentar hasta el último centavo de esta plata que recibió el sindicato de jugadores. Claudio, Patricio, Carlos Gustavo, por lo menos se ve feo que hayan recibido esta ayuda, entre comillas. Varios de ellos, que los que nombré anteriormente, son millonarios en dólares. Y espantoso lo de los dirigentes, también dirigentes entre comillas, de García y Marín. Normalmente ellos dan clases de ética. ¿Cómo se deben estar dando vuelta en sus tumbas Mario Moreno, Hugo Lepe, que sacrificaron sus carreras futbolísticas por el gremialismo de sus compañeros del fútbol? Aquí viene un poco el cuestionamiento del sentido sindicalista que citaba a propósito de la situación de Paredes. Y cuidado, la distribución de dinero tiene que ser equitativa. Porque hay privilegiados con algunos que tuvieron ingresos que obviamente sobrepasaron la media del futbolista nacional. Llama la atención. Hay algo que no me huele bien al interior de lo que es el sindicato de futbolistas profesionales. No hay equidad, no hay transparencia, no hay determinaciones equitativas. Esto va a traer cola, ¿eh? Creo que en rigor he escuchado varias ponencias de los miembros de la mesa que han empezado un poco a recapitular para buscar la fórmula. Por de pronto esto recién comienza. Es otro problema más que tiene el fútbol, lamentablemente, para lo que es el organismo, que obviamente son participativos como entes funcionales de esta actividad. Hay una frase muy popular que dice: no aclares que amanece. Y ese es el gran error, me parece, que ha cometido el directorio del CIFUP, encabezado por Gamaliel García y también por Luis Marín. Me parece que este fondo solidario para el retiro de los futbolistas ha sido una piedra importante en el zapato del directorio del CIFUP. No han sabido explicar de qué manera se ha implementado, no ha sabido también darlo a conocer al resto de los jugadores del fútbol chileno, y como directivo, insisto, lo están pasando bastante mal porque se están destapando algunas situaciones que merecen investigación a fondo, como este fondo que incluso se entrega para aquellos que han tenido un muy buen pasar como futbolistas profesionales. El caso, por ejemplo, por nombrar en la lista, Waldo Ponce, David Pizarro, son jugadores de Gustavo Canales, que sabemos que han ganado mucho dinero. No así algunos que están fuera de este requisito de tiempo y también de cantidad de partidos que pudieron haber jugado, que efectivamente los necesitan. Me parece que tiene que haber una reestructuración. El fondo de esta situación no es mala. Es cierto que hay que ir en ayuda de aquellos que se retiran sin ganar todo lo que otros pueden hacerlo.
y por lo mismo necesita haber una reestructuración de estatutos, de reglamentos para este fondo. Lo concreto es que esta situación me parece que es el primer gran problema que está viviendo el directorio del CIFUB, que encabeza Gamadiel García y que todavía no lo puede explicar de buena manera. Pienso que los líos del CIFUB realmente alcanzaron algunas características de escándalo, porque cuando se supo esto del ingreso del $1.000.000 que entregó el CDF para los asociados, es indudable que estando en la presidencia Gamadiel García y participando de su directorio Luis Marín, y que ellos aparezcan beneficiados en la lista de 54 jugadores o exjugadores que reciben una importante cantidad de dinero dependiendo de los años que jugaron. Entonces a uno lo sorprende porque uno dice, David Pizarro, por supuesto, él se ganó su dinero muy bien, hizo una extraordinaria campaña en Italia especialmente, y por lo tanto, ¿de qué vamos a discutir? Pero cuando uno ve esa lista y no a otros que a lo mejor podrían haber estado, el asunto se le complicó a García. Entonces ahora tiene que dar explicaciones, tiene que decir de que eso fue aprobado por los futbolistas y que obviamente es algo que beneficia a ellos, no solamente en la parte de remuneraciones o en la parte económica, mejor dicho, sino que también en la parte educativa que según él también han apoyado bastante. Pero el asunto yo creo que se le complicó a Gamadiel García. Muy bien, tuvimos una noticia fuerte, se nos fue Marlene Arens, la gran atleta chilena, murió, fue medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Melbourne, en Australia, y fue una gran atleta, fue una de las primeras mujeres que saltó internacionalmente, así es que una gran pérdida para el deporte y para el atletismo de Chile, todo un ejemplo. Una pausa y volvemos. Viña Bus, la empresa TMB, que le proporciona el mejor y más desarrollado sistema de transporte colectivo. Con experiencia de más de 60 años, nuestra misión es contribuir con profesionalismo para que su viaje sea expedito, cómodo y seguro. Mediante 650 buses de alta tecnología, garantizamos puntualidad y amplias frecuencias para cubrir Valparaíso, Viña del Mar y barrios viñamarinos hasta Placilla. Viña Bus, el servicio de locomoción colectiva regional, experto, competente y capacitado. Claudio, Rodolfo, Patricio, Jorge, Carlos Gustavo, esta pregunta es para todos. Miren este video, que cuando campeonó el Napoli en la Copa Italia. Esto significa que en todas partes se cuecen habas. ¿Cuándo vamos a vencer al virus si la idiotez nos tiene afectados y dominados a todos? Oye, cuando hay que celebrar, de pronto con tanto éxtasis, uno se hace parte. La verdad que yo también, hasta tal vez habría incurrido, no puedo ni siquiera criticarlos, con la alegría que sobrepasa los límites de un campeonato. Teniendo el recuerdo, la distancia, discúlpenme, no se mantiene. Es el éxtasis, reitero, de lo que es la obtención de un título. Sin embargo, es muy fome, es muy, no sé, parco ver un fútbol sin gente en las tribunas, sin la alegría del grito sano del gol, porque de pronto hay grabaciones que hoy tenemos en la vista de algunos partidos, pero no es el fútbol. El fútbol tendrá que retornar el día de mañana cuando sea posible con sus condiciones normales.
me inscribo un poco con esta celebración. Yo también lo habría hecho igual, discúlpenme, sinceridad absoluta. Italia claramente comenzó a dejar atrás la situación de la emergencia por el coronavirus, y eso lo entendieron mal los napolitanos puntualmente. Entendieron que esto implicaba salir, como lo hicieron, a celebrar la Copa Italia. Siempre es importante, es un motivo de alegría, un título en el fútbol, más aún si se le gana, por ejemplo, a un poderoso como es la Juventus, pero no midieron en absoluto las consecuencias que puede tener esta celebración que hicieron. Creo que fue desproporcionada, no al lugar. Es cierto que Italia, vuelvo a decir, está saliendo, pero eso no implica salir a las calles como lo hicieron los hinchas del Napoli. Creo que tiene que haber un nuevo llamado de las autoridades italianas para que estas situaciones no se desbanden. También pasó, por ejemplo, el gobierno serbio autoriza que entren a las tribunas, que puedan ver fútbol los hinchas yendo al estadio. Y eso también es un foco de contagio. Hay que ir paso a paso, hay que ir con lentitud. Es ahí donde entra el concepto de la nueva normalidad. Cuando se termine todo, no es como lo hicieron en Italia o como lo hicieron en Serbia. Tiene que ser todo pausado, con sus mascarillas, cuidándose todavía, aunque se hayan bajado los índices de contagio. Es entendible, insisto, la reacción de los hinchas del Napoli, pero por ahora eran desmesuradas. Bueno, la Copa Italia llegó a su final. Se jugó entre la Juve y el Nápoles. Y ganó el equipo sureño, el equipo napolitano, a los penales, lo que despertó lo que todos temíamos, porque hasta ahora, cuando volvió el fútbol en la primera fecha, los alemanes respetaron todas las normas, hicieron todos los protocolos habidos por haber, pero ahora uno ve, ¿no es cierto?, el fútbol alemán y ya se dan la mano, se dan la mano con los goles, se abrazan, en los córners se empujan, igual que siempre. Y en esta celebración salió todo el pueblo prácticamente a celebrar la Copa Italia. Obviamente, una multitud impresionante, que no se respetaron normas, nadie con mascarilla, todo el mundo se abrazaba, gritaban. Por lo tanto, lo que pasa, y lo que nosotros temíamos, que en el fútbol o en el deporte es muy difícil mantener los protocolos de la distancia, la mascarilla y todo lo que está proponiendo la FIFA y en este caso también la NFP. Bueno, como yo lo llamo vulgarmente, es la estupidez humana que un triunfo deportivo puede más que la salud de tanta gente, a pesar de todo lo que sufrió Italia en el pic de la pandemia por el coronavirus. Resultan impresionantes las imágenes que vienen desde Nápoles, porque la hinchada realmente no se pudo contener y realmente hicieron algo imprudente. Bueno, allá ellos, veremos los rebrotes, veremos cómo en los próximos días, próximas semanas, nos enteramos de que nuevamente esta pandemia azota fuertemente a Italia, como ya lo hizo. Entonces yo pienso que cada uno se mata como quiere. Si esos jóvenes, la mayoría alocados, quieren hacer eso, allá ellos verán y velarán por su futuro. Eduardo, lo que hemos visto ahí en Nápoles es de la irresponsabilidad mayor que he visto en los últimos tiempos. No puede ser, no puede ocurrir una situación de estas características. Por favor, un país que aún no sale de una pandemia, claro, es una celebración deportiva, pero por Dios, sin mascarilla, sin protección, sin nada. Bueno, es por eso lo que ha ocurrido en Italia también, con tantos muertos y tantos contagios. Muy bien, otra pregunta para todos. Otra polémica desde Europa. Ahora el VAR, esta tecnología, se escribió con B alta el VAR. Parece que todos estaban mareados adentro del VAR y durmiendo, porque nadie vio este gol, que todo era absolutamente evidente, ¿sí o no?
lo del VAR me parece increíble, pero en todo caso viene a remarcar que nada es perfecto. Discúlpeme, soy creyente, salvo Dios. Tener la tecnología, tener todo aquello, porque hay un error humano que está de por medio. Y aquello fue lo que sucedió. Grotesco, hasta de pronto burdo. Todo el mundo lo vio con las imágenes, una pelota que en un córner ingresa absolutamente. Me llamó la atención. De pronto han sancionado situaciones que van al límite. Y aquello fue, no sé, un anecdotario más para el presente año 2020. Yo parto de la base de que el VAR es una herramienta que le ha hecho bien al fútbol en cuanto a la situación de justicia deportiva. Pero claramente hay momentos y situaciones puntuales en donde la tecnología falla. Falla a nivel particular en nuestras casas, falla a nivel macro, a nivel de incluso de gobiernos, con páginas web y cosas por ese sentido. Y no va a fallar ahora en el fútbol. Es cierto, fue gol, pero el VAR dijo otra cosa, entendió que no había entrado. También fallaron, por ejemplo, los detectores de ingreso de balón que tienen los árbitros en sus dispositivos de relojes. Todo falló en esa jugada en particular. Es cierto que fue una injusticia para el equipo que marcó esa conquista y no fue validada, pero no por este tema puntual vamos a decir que el VAR es una herramienta que no le ha hecho bien al fútbol. Yo creo que esto tiene que seguir. El VAR, cuando se permita, cuando el tema coronavirus, por ejemplo, permita nuevamente tener a los árbitros en las salas para analizar cada jugada, se tiene que mantener. Esta fue una curiosidad, me parece, que no llevó justicia, pero el VAR sigue siendo una herramienta que tiene que seguir en el fútbol, insisto. Bueno, referente al gol que fue y que no fue al final, que fue anulado, puedo decir que el VAR, todos pensaban que era infalible, y no es tan infalible, porque siempre lo comentamos por ahí en los programas radiales, de que mientras la interpretación la haga el ser humano, da lugar a la equivocación, que fue lo que pasó acá. Porque si me van a interpretar a mí, yo veo que el arquero entra, se va de espalda, ¿no es cierto?, contra la malla, el balón entra al 100%, la saca, y el VAR, la gente que estaba en el VAR, que estaba en las casetas o en el camión donde se ve esto, estimó que no, porque la pelota no había entrado y lo anularon. Por eso, una vez más, mientras el VAR esté interpretado por seres humanos, da para estos equívocos. O sea, no es infalible, 100%. Realmente el VAR no para de dar motivos de discusión, y cuando uno pensaba que todo esto se resolvía en gran parte por sus fallos, por sus decisiones, en el fondo lo único que hemos podido ver ahora nuevamente, que esta es una situación de un cuento de nunca acabar, porque realmente no cabe discusión lo que hemos visto en el video respecto de esa jugada que terminó efectivamente en gol y que el VAR no lo quiso ver. Entonces las polémicas no paran con esta tecnología cuando uno pensaba que iba a ser la panacea del fútbol. Esto, Eduardo, lo que vimos en el fútbol inglés, la Premier League, es lo más insólito que he visto en el último tiempo también. O sea, ¿había VAR? Primera pregunta. Segundo, el arquero me da mucha risa, sale ahí diciendo que ¿pasó algo? ¿Qué ocurrió? Por favor, estaba dentro del arco, apoyado en la red. O sea, he visto, insisto, cosas insólitas de no cobrar un gol y Jorge Claudio, en Everton ya se fue Copete, ¿ya? Y lo de Walter González está por verse, por analizarse si continúa o no continúa, pero lo concreto es que termina contrato a fin de año. Y por otro lado, el alcalde Sumonte está molesto porque Everton está entrenando en Concón, fundamentalmente por la situación en que está Viña y Valparaíso, que estamos en cuarentena. A ver, ¿quién más que yo que soy defensor de esto? ¿Ah? Que hay que quedarse en casa, que hay que usar la mascarilla, que sé yo, todo eso. Pero también debo reconocer que el fútbol tiene protocolos que son muy bien estudiados y fundamentados, ¿ya? De tal manera que si esos protocolos se cumplen, que ya están probados en Europa, y de hecho empezó el fútbol ya en Europa, me parece que podría probarse, ¿ah? Y que lo conversaran con la Seremía de Salud. Me parece también que si Everton pernocta
en Concón y no vuelven a Viña, me parece viable. No sé cuál es la opinión de ustedes. Hay que tomar en consideración una cosa con el tema de los contratos. Efectivamente, Jonathan Copete y Walter González terminan ahora, y ya terminaron su vínculo contractual con Everton de Viña del Mar. El colombiano se fue a Santos, no quería estar en Everton, eso ya lo hemos comentado en otros programas, pero Walter González interesa al grupo Pachuca y al cuerpo técnico que encabeza Javier Torrente. Es más, en este minuto todavía se está negociando con el paraguayo para que por lo menos pueda mantenerse en la institución viñamarina hasta final de temporada o por lo menos hasta el mes de diciembre, tomando en cuenta que todavía no tenemos claridad de cuándo se retoma la competencia en la primera división. Esa es una cosa, y me parece positivo que el paraguayo se pueda quedar porque ha demostrado en estos pocos meses del 2020 que es un real aporte en la delantera viñamarina. Y lo otro también estoy a favor, con la sugerencia y la molestia del alcalde de Concón, Óscar Sumonte. No me parece que entrenen, en este caso Everton de Viña del Mar, en un reducto que no es el CDE, en Reñaca. Si esta situación, si esta sugerencia, o petición mejor dicho, que hizo Everton a la ANFP y a la autoridad sanitaria de poder entrenar, tiene que ser en su reducto, tiene que ser en el CDE de Reñaca, tal como lo hizo Wander, por ejemplo, para poder entrenar en Mantagua. No me parece bien que se ocupe otro recinto, menos de otra comuna, que no es Viña del Mar, como es el complejo de Colmito. ¿Por qué? Porque además se tiene que tener a una serie de funcionarios que no tienen nada que ver con Everton, con el riesgo de algún tipo de contagio, independiente de que Everton haya tomado todos los protocolos del caso para poder entrenar. ¿Cuánto van a ganar? ¿Cuánto es la ventaja que puede sacar Everton con estos 7, 8 jugadores que pueden estar entrenando, pero no de una manera, comillas, normal, como lo puede hacer un club? Además, hay una situación que hay que tomar. Cuando se establezca la fecha final para la vuelta del fútbol, van a tener un mes todos los equipos en igualdad de condiciones preparándose para retomar la actividad. Me parece que Everton tiene que esperar, no se tiene que apurar, porque eso además en el tema salud puede ser contraproducente. Everton Viña del Mar ha dado un par de noticias por los términos de contrato de Copete y de Walter González, el paraguayo. Copete, bueno, lo hemos comentado aquí en televisión, en el programa de radio, de UCB Radio. Copete llegó con ganas de irse, llegó ya a la semana, se quería ir. Por lo tanto, terminó su contrato y se fue. Walter González parece, termina contrato también ahora a fin de mes, y la directiva, parece el cuerpo técnico, quiere retenerlo hasta el término de la competencia. Y están en esas tratativas ahora para que renueve y se quede hasta que termine el torneo. Ahora, referente a que Everton, los jugadores que viven en Concón están entrenando, porque sabemos que en Concón no está la cuarentena obligatoria, por lo tanto ellos han ido a entrenar, tengo entendido, con el ayudante de profesor de educación física, lo que provocó la molestia, entre comillas, del alcalde Óscar Sumonte González, y pidió que no lo hicieran más, porque él dice de que esto puede llevar a que hayan contagios, tanto en Everton como a la gente que tiene que ir a atenderlo. Están entrenando en Colmito. Por lo tanto, yo creo que está en lo correcto el alcalde. Si usted me pregunta a mí, lo decía también ayer, la ley está para que todos los chilenos la cumplamos. Y si la cuarentena y dice que no se puede hacer deporte, no hay que hacer deporte, así de simple. ¿Qué beneficio deportivo va a sacar los 10 o 8, no sé cuántos son de Everton que están entrenando? Cuando no alcanzan a hacer el equipo, a lo mejor no son ni todos los titulares. Por lo tanto, da lo mismo, ¿no? Yo creo que además que cuando vuelve el fútbol, se ha dicho hasta el cansancio, que le van a dar 3 semanas a un mes para que se pongan en órbita, digamos, tanto física como técnico-táctica. Por lo tanto, me parece muy bien el alcalde, que él tiene que velar por el bienestar de su comunidad. Así que yo creo que Everton debería parar las prácticas, porque no corresponde que digamos, en cuarentena estén entrenando, no está permitido hacer el fútbol. Rodolfo, Carlos Gustavo, Patricio, el técnico de Santiago Wanderers estima que la NFP debe programar para todos los equipos del país una fecha común para el inicio de los entrenamientos. A mí me parece que esto es bastante complicado, porque un país tan largo como este no es lo mismo los grados de contaminación que hay al sur, al centro o en el norte del país.
Claramente todos sabemos que el 80% de la contaminación se encuentra en Santiago. Entonces, hay ciertos protocolos que son internacionales que ya están generados, como lo decía anteriormente, que son bastante seguros y que están sustentados a lo mejor en concentraciones donde no hay cuarentena. Puede ser. Ahora, este liderazgo no existe porque la NFP está en crisis de gobernabilidad y por lo tanto no hay liderazgo absoluto, ¿o no? Bien, Eduardo, a ver, que todos los equipos se entrenen a la par creo que es muy importante. O sea, debiera haber un protocolo simultáneo bastante claro. A nivel internacional está, como tú has señalado, pero aquí unos equipos están entrenando, otros no comienzan a entrenar, etcétera. Eso da ventaja deportiva, indudablemente. Por lo tanto, lo que dice Ramírez, el técnico de Wander, tiene toda una argumentación válida. Ahora, mientras no tengamos una dirección clara desde la NFP, un liderazgo común, porque hoy día estamos en tierra de nadie, me parece difícil que podamos poder tener un punto común de partida, pese a que hay toda una comisión de retorno del fútbol que está trabajando y que está apurando la vuelta del fútbol, del torneo. Yo insisto que lo veo difícil para fines de julio por un tema principalmente de la pandemia en la zona central y en la región metropolitana. Por tanto, eso todavía partirá después. Yo creo que será tal vez a fines de agosto, pero por tanto los equipos tienen que comenzar a entrenar con un protocolo común para todos, para evitar ventajas deportivas y lesiones de los jugadores, lógicamente, que se producen después de una larga detención en los entrenamientos. Sin lugar a dudas, comparto que no habrá una especie de itinerario u horario de que pueda establecerse horarios comunes, situaciones comunes de trabajo. Todo va a depender de lo que acontezca en tal provincia, en tal instancia, porque son distintas. Además que el factor climático, hoy por hoy estamos pareciendo tener un invierno que no se apunta a ser algo ni siquiera crudo, normal, porque obviamente necesitamos también la acumulación de la parte hídrica. En lo puntual, reitero, hasta el instante, mientras se estén realizando estos trabajos distanciados, segmentados, está bien. Lo pendiente es hablar de cuándo volverá al fútbol, cuando las condiciones se presenten para ser óptimas. Cuidado, que de pronto en México, cuando todo estaba dado para hacerlo, un club contagió a muchos jugadores con el COVID y al final se optó por detenerlo y suspenderlo en forma definitiva. Hubiera sido ideal que todos los clubes profesionales comenzaran a trabajar en la misma semana, por los mismos días, pero efectivamente ya hay varios que han sacado alguna ventaja, lo que hace que, claro, ¿dónde está la mano de la NFP? ¿Dónde está el entendimiento de que esto es una competencia leal y no de algunos avivados que por tener la suerte o tener la posibilidad de reiniciar sus entrenamientos, lo han aprovechado y dejado a todos esos clubes que, insisto, si están en ciudades que tienen una cuarentena total, por supuesto que ellos no pueden entrenar. Entonces, ¿cómo se va a armar un campeonato cuando reanudaron un campeonato cuando se está diciendo que se necesitan 4 o 6 semanas de preparación, en este caso de una intertemporada, para retomar el campeonato? Entonces, ¿de qué sirve que algunos estén tan avanzados? En lo que pueden, por supuesto, porque esto todavía no se puede realizar el juego como corresponde, un entrenamiento como corresponde de fútbol, pero realmente es un desorden que no debiera ser. Bueno, amigos, estamos llegando al final. Cada programa yo digo, esto se está poniendo más duro. Y es cierto, cada vez es más duro hacia la región de Valparaíso. La cantidad de muertos, estamos llegando a los 7.000 muertos ya en este país. Entonces, hay que quedarse ronco entre todos para gritar, por favor, quedémonos en casa. Que salgamos lo menos posible. Y que lo hagan los que pueden hacerlo con ciertos protocolos seguros. Es la única forma que podamos pasar. Nos quedan 3 o 4, 5, 6 meses, cuando decía yo hace un rato atrás. Y sobre eso
debemos fundamentarnos. Así es que, como siempre, a seguir resistiendo, como digo yo siempre. Hasta la próxima semana, un abrazo grande para todos. Viña Bus, la empresa TMB, que le proporciona el mejor y más desarrollado sistema de transporte colectivo. Con experiencia de más de 60 años, nuestra misión es contribuir con profesionalismo para que su viaje sea expedito, cómodo y seguro. Mediante 650 buses de alta tecnología, garantizamos puntualidad y amplias frecuencias para cubrir Valparaíso, Viña del Mar y barrios viñamarinos hasta Placilla. Viña Bus, el servicio de locomoción colectiva regional, experto, competente y capacitado.